La causa fue que a ti te tocó el momento de la prueba, pero el efecto que tuvo la prueba fue que te derrumbó y te dejaste y te quedaste en el piso. Cuando yo veo ataques del enemigo, tú tienes que reírte porque tú sabes que tú estás en el camino correcto. Yo quiero que cada uno de ustedes busque la Biblia y vamos a leer en Filipenses 1. Cuando lo tengan puede decir amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesucristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros doy, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Yo voy a estar predicando bajo el tema causa y efecto. Y a mí me encanta cómo Pablo siempre en sus cartas, él dice salutaciones, saludos. Hoy en día, saludos mis hermanos, Dios les bendiga. Yo quiero darle el amor de Dios, la gracia. Yo estoy como quien dice resumiéndoselo, diciéndole a ustedes que todo lo que él comienza en esa introducción de las cartas es dándole el amor a los hermanos y diciéndole, oye, yo los amo a ustedes que están allá, tengo mucho que no lo veo y quiero verlos. Eso siempre es lo que Pablo, como quien dice, expresa en todas sus introducciones a la carta de los Filipenses, de los Timoteos, Tesalonicenses, y etcétera, etcétera, y a todo aquel que le escribió carta. Pero en esta carta en específico, en Filipenses 1, a mí me encanta cómo Pablo le dice a mis hermanos que están en Filipos, yo le doy la gracia a ustedes por estar conmigo en todo momento. Y yo me siento de igual manera como ustedes por estar conmigo en todo momento cuando yo estoy acá. Entonces, cuando Pablo le escribe a los filipenses, él le dice a mis hermanos allá en Filipo que los amo porque me soportan y me dan ese ánimo de yo seguir hacia adelante en el evangelio. Pero la causa de eso, que creó eso, fue el amor que los filipenses le demostraban a Pablo. Sí. Y entonces aquí en la carta le dije que no me guardaran. Dice en el capítulo 12 de Filipenses 1, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todo lo demás. ¿Cuánto conocen la palabra pretorio? ¿Quién conoce la palabra pretorio? Uno solo. La palabra pretorio, vamos a decir, significa el cuartel, el destacamento, el lugar, vamos a decir, como el calabozo donde está todo. Y en ese pretorio la palabra de Dios se había regado porque Pablo en cada calabozo, en cada prisión que estaba, había llevado el evangelio. Y ese amor que Pablo llevaba, lo llevaba a las prisiones y a todo lugar. Por eso hasta cuando él no estaba preso hacía falta. Le hacía falta a los guardias. Y Pablo decía en su carta, él decía, oye, yo soy alguien que vivo de lo que sea. Y digo yo, ¿cómo tú no vas a vivir de lo que sea si tú parabas preso? Ahí lo que te daban era pan y agua. ¿Verdad? Pablo dice, no, yo con lo que sea me mantengo. Y digo yo, claro, ya tú estás acostumbrado a beber pan y agua. Tú lo que estás acostumbrado es a comer avenitas si te dan. Tú puedes sobrevivir con lo que sea. Pero durante ese momento que él estaba preso, él dice que a él no le importaba lo que sentía, sino que le ayudaba a aumentar su fe. Y que todo eso que él había pasado durante preso, que esa causa de él haber estado preso, que era el predicar el evangelio, le había ayudado, otra vez digo, a fortalecer su fe. Él le daba orgullo el estar preso porque él sabía, y eso reafirmaba, que él estaba en el camino correcto. Entonces, lo que yo le digo de mi semana,
Cuando yo veo ataques del enemigo, cuando tú te das cuenta, tú tienes que reírte porque tú sabes que tú estás en el camino correcto. Pero ahora, la causa que afectó a Pablo, que fue por predicar el evangelio y cayó preso, bien, fueron positivamente para él. Porque él asumió y dijo, no, yo estoy bien, yo estoy en el evangelio, yo voy a seguir el evangelio. Pero ¿qué pasa cuando son negativamente? Cuando son negativamente es que nosotros comenzamos y caemos y fallamos, como quien dice, ante Dios. Y el enemigo trae consecuencias. Por eso le digo que tiene una causa y un efecto. La causa fue que a ti te tocó el momento de la prueba. Pero el efecto que tuvo la prueba fue que te derrumbó y te dejaste y te quedaste en el piso. Judas se quedó en el piso y no se levantó cuando vendió a Jesús. Y por eso perdió la salvación. Si vemos más allá, hay personas que no perdieron la salvación, pero perdieron otra cosa. Cuando Moisés estaba guiando al pueblo, el Señor le dice a Moisés, pégale a la peña. No, el Señor le dice, háblale a la peña. Y por Moisés estar enfocado en lo que el pueblo estaba hablando afuera, como quien dice, oyó la voz de Dios por un momento y le dio a la piedra. El milagro no se dejó de hacer porque Dios no te va a dejar en vergüenza como Él no dejó en vergüenza a Moisés. El agua brotó de la peña. El agua salió y le dio al pueblo porque Dios entendía que la necesidad del pueblo era el agua y que si Moisés le daba la piedra y no salía el agua, el pueblo de Israel era tan malo que iba a decir, oye, mira ¿qué Dios es este que nos trajo de Egipto para acá, para el desierto, a pasar sediento? Entonces el Dios dice, Dios no te va a dejar quedar mal a ti en medio de tu prueba. El efecto que le causó a Moisés fue que perdió la entrada a la tierra prometida, porque desobedeció la voz de Dios, se dejó llevar del pueblo. El mensaje de la carta de Pablo, ¿verdad?, es que la prueba tiene que ser para aumentar nuestra fe, para fortalecernos en el Señor. Y aunque nos lleve al lodo, el Señor nos va a blanquear.